¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da darles la bienvenida una vez más a los temas de hoy, un espacio de conversación laico, tolerante y pluralista, producido por el Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos en colaboración con Radio Longuén, Under Express y Penquista RTV. Para no extender mucho esta presentación, le damos la bienvenida de inmediato a nuestro panel de cada semana, Marcelo Rodríguez de Penquista RTV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Gracias, Nicolás. Bueno, estamos en el episodio número 12 hoy y bueno, puedes presentar al resto de los participantes para ganar tiempo. Como buen tiempo, 12 semanas continuas ya haciendo este programa en compañía también de Eduardo Irragada, presidente del Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, hola Nicolás, hola Marcelo, ¿cómo están? Contento ya Buenas. con todos estos capítulos que llevamos compartiendo y transmitiendo con toda la gente en sus casas, con temas tan variados e interesantes. Y dentro de esa Bueno, variedad de temas que hemos ido tocando a lo largo de estas semanas, ¿cuál es el tema de hoy? eso mismo te quería comentar. Hoy día tenemos un tema sumamente interesante, transversal, cultural, social, histórico, y que está relacionado justamente con una ruta que fue testigo del ejército que vino a participar en la gesta de la independencia de nuestro país. Y para ello tenemos a dos historiadores, dos destacados historiadores, uno chileno, el otro argentino, tal cual como lo hicieron justamente estas tropas que vinieron desde el otro lado de la cordillera. Por una parte tenemos a César Barría Larenas, quien es profesor de historia, de la Universidad de Concepción. Hoy en día está cursando su doctorado en historia en la línea de la historia ambiental. Y por otra parte también tenemos a Jesús Morales, quien también es licenciado en historia de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Es gestor cultural, también investigador y colega justamente de César Barría, y con quien escribió un interesante artículo que hoy día nos van a comentar de qué se trata. Así que César, Jesús, por favor, comencemos esta entretenida conversación acerca de lo que ustedes tan animosamente y con tanto cariño han ido estudiando y han ido desentrañando en este tiempo, y también, ¿por qué no preguntarles cómo se generó este trabajo en conjunto? Muchas gracias por la invitación. Aclaro que soy historia y geografía de la Universidad del Biobío y actualmente hago mi doctorado en la Universidad de Concepción. Y bueno, justamente con el colega Jesús Marcelo Morales estamos esta tarde para conversar sobre este artículo que salió publicado recientemente en la revista geográfica Austral Nadir, Representaciones del Cruz Andino, Geografía, Cultura y Historia en la construcción histórica de la ruta Santiago de Chile-Mendoza, porque ahí justamente lo que nosotros pretendemos es como examinar la ruta entre Santiago de Chile y Mendoza, ambos lados de la cordillera, como incluida, narrada y resignificada como un espacio simbólico, y ahí nos tomamos un marco temporal desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Por tanto, hacemos un análisis basándonos un poco en la historia cultural y en la geografía cultural, y obviamente tomando algunos elementos de la porque es fundamental la representación. Entonces ahí nosotros nos planteamos algunas preguntas de investigación, por ejemplo, cómo han evolucionado los imaginarios espaciales en la ruta Santiago de Chile-Mendoza a lo largo del tiempo, de qué manera la fuente histórica, literaria y geográfica han representado y construido la percepción de esta ruta, y cómo han influido las transformaciones estructurales en la experiencia y significación. Más o menos esas son las respuestas que nosotros intentamos dar, preguntas, perdón, que intentamos dar respuestas. Bien, por mi parte, tomando lo que comentaba César, que bueno, ya dio todo el pantallazo general. Tengo que rescatar que este artículo nace después de tener la oportunidad de viajar a Chile y compartir con César una hermosa jornada académica en enero del principio de año.
Y surgió, a los dos nos interesa el tema de la memoria, de la historia, la geografía y la importancia que tiene la ruta, que a pesar del paso del tiempo todavía sigue siendo un elemento fundamental para el estudio y el conocimiento de la historia, y cómo podemos hablar desde la campaña libertadora o antes, se ha utilizado este camino y en la actualidad también se sigue usando. Así que nos pareció un elemento fundamental para conocer el pasado y hacer una proyección de la historia cultural, tanto de la geografía como de las ciencias sociales en general. Exacto. Y de hecho, justamente... Perfecto. Nos estamos cruzando, pero adelante, César, continuemos porque me iba a ir con una pregunta algo más específica. Justamente agregando, ¿no es cierto?, que esta ruta, como decía el colega, ha sido histórica desde tiempos memorables, desde la época colonial. De hecho, la barrera andina ha significado tanto un dispersor, tanto hidrográfico, gráfico, físico, pero también cultural, porque sabemos que el espacio físico natural condiciona a la sociedad humana. Y ahí es donde la geografía entra a hacer su análisis, y en este caso nos tomamos de la geografía cultural para ver qué simbolismo se le ha dado a esta ruta, que a su vez también es muy diferente de un lado al otro, y que, como digo, ha sido un obstáculo, tanto así que fue el principal factor que llevó a que las autoridades del español decidieran segregar a la provincia de Cuyo de la Capitanía General de Chile y adscribirla al Virreinato de La Plata, debido a los cálculos gráficos que significaban. Súper. Entonces, para empezar a ampliar este contexto que nos entregaron con esta introducción al trabajo que han realizado, me gustaría consultarles cómo se configuró históricamente la cordillera como una barrera y al mismo tiempo como un espacio de conexión, y a la vez qué papel jugó la cordillera de los Andes como frontera natural en los procesos de formación de los estados nacionales de Sudamérica. Bien. La fundación de Mendoza viene aparejada a Chile en el año 1561 y ya se hablaba en las actas del Cabildo del otro lado de las montañas o del otro lado de las cordilleras nevadas. Cuando llegan los fundadores, entre ellos, se me fue el nombre en este momento, perdón. Bueno, se me fue el nombre, perdón. Llegan los fundadores, hacen en la documentación que tenemos, ya hablan de la cordillera, y Mendoza se va a ver aislada durante 6 meses por las nieves, por las nevadas. Ese es uno de los principales acontecimientos o documentación que tenemos al respecto. Después vamos a tener las crónicas y travesías de los viajeros, que también van a comentar las peripecias y la odisea que significaba cruzar la cordillera de los Andes. Imagínense que no existe el túnel o los túneles o los pasos como tenemos en la actualidad, sino más bien era un viaje a mula, donde la muerte era algo presente a cada instante y las condiciones del paso eran muy dificultosas. Esos son los principales elementos antiguos que podemos mencionar sobre la función de la cordillera como barrera. César seguramente puede ampliar más información. Sí, bueno, ¿no? Y de hecho esta misma ruta de haber sido un paso que podríamos decir que se hacía con medios de tracción animal para luego ir avanzando por el ferrocarril, y hoy día prácticamente a través de un sistema de caminos, carreteras, ¿no es cierto?, a través de esos túneles, ha sido un largo proceso y que es muy desafiante, y que también ha requerido una colaboración binacional justamente para poder lograr esta
conectividad. Y así todo hoy día sigue existiendo gran dificultad porque el punto más alto del camino está en el túnel internacional que está a 3.185 metros sobre el nivel del mar y que antes de ser construido había que subir hasta la cumbre del Redentor, empinnar hasta los 3.800 metros, una zona que es bastante difícil de acceder uso hasta el día de hoy. Se requiere cierta expertise para poder llegar, sobre todo desde el lado chileno. Por lo tanto, el visitar ese lugar permite imaginar cómo era de osada hacer esta ruta en el siglo XIX, por ejemplo. Como decía Jesús, donde la muerte era siempre algo que estaba presente. Por tanto, es súper interesante de ver cómo esta montaña, como esta cadena montañosa, que justamente en Santiago y Mendoza es donde están las cumbres más altas. Sabemos que la cordillera de los Andes nace en Venezuela, en Mérida, termina en Tierra del Fuego, y justamente las cumbres más altas están en esta zona de la Concagua, así que los suelos también estén a gran altura, lo cual, ¿no es cierto?, dificulta el paso de un lado a otro, considerando que Santiago está a 520 metros, Mendoza casi 170, y hoy en día hay que subir hasta los 1.125 metros, considerando que hoy día es un túnel de casi 4 kilómetros de longitud. Y de hecho, también proyectándonos hacia el futuro, también hace años el proyecto binacional de crear un túnel de 25 kilómetros, que sería un mecánico para que la ruta pueda ser transitable todo el año. No se escucha. Marcelo, no está entrando tu audio, ¿no? Sí, es una dificultad técnica, lamentablemente. Ahora sí. Ahora sí se puede. Ahí se Lo que escucha, quiero perfecto. preguntar es, estando Mendoza, que no es capital, al lado de Santiago, y que sí es capital, y considerando lo que acaba de relatarnos César, de las dificultades del cruce, no existiendo los túneles y lo que hoy día se conoce, ¿por qué no se desarrolló un paso más al sur, entre provincias? Como, bueno, de hecho yo creo que se desarrolló, que es el paso de Pinachao, que es uno de los más bajos que hay, y que funciona casi todo el año. El factor era un factor, luego de lo político o lo que tenía que ver con el Ejército Libertador, a posteriori, ¿por qué se desarrolló más ese paso que los del sur? Bueno, como usted dice, justamente acerca de Santiago, y nuestra historia nacional ha sido bastante centralista. De hecho, en Santiago y ahí cerca del Paraíso también han sido como los mayores polos de desarrollo. Y además, ¿qué pasó? Con la comunicación natural que ha tenido Santiago con Buenos Aires, el Atlántico con el Pacífico. El hecho de haber habitado más al sur habría sido alargar considerablemente la ruta. De hecho, el paso Pehuenche en la región del Litio, un Maule con el sur de Mendocino, por la zona de Malargüe, está a 2.300 metros, o como dice usted también, está más al sur todavía el paso de Pinachado y Calma en la zona de la Araucanía, pero son pasos que han tenido otra historia asociada principalmente ya con la Norpatagonia Argentina. En cambio, el paso Cristo Redentor, o los Libertadores, como lo llamamos por el lado chileno, ha tenido un simbolismo histórico de que ha sido como la ruta natural que tenía sobre Chile con Buenos Aires, siendo Mendoza, ¿no es cierto?, un lugar de paso y también muy importante en el occidente argentino. Súper interesante, la verdad, César, Jesús, el tema de la importancia que ha tenido este paso a través de los años, no solamente en este cruce que hizo el Ejército Libertador desde Argentina a Chile, sino que también me gustaría saber, partir preguntándole a Jesús acerca de cómo el intercambio cultural e incluso económico y de costumbre ha sido relevante la existencia de este paso a través del tiempo, porque entiendo que, por ejemplo, el mismo caso de Mendoza es una zona conocida por su
una zona muy apta para la plantación y también el cultivo de la vid, por ende de la producción vitivinícola. Y lo mismo pasa más o menos a la misma altura que la zona también de Santiago, de la cuarta, quinta región, en esa zona, que tienen más o menos similitud en cuanto a ese tema productivo. Pero así también me gustaría saber qué otras cuestiones, costumbres, tradiciones se han gestado a través de ese espacio tan relevante y tan complejo y peligroso también, con ciertas épocas del año. Hay que tener en cuenta que desde la fundación de Mendoza, el paso se utilizó principalmente para transportar animales que se usaban, que se engordaban acá. Estamos hablando de vacas y terneros que se engordaban en los pastizales de Luján, la zona de Luján de Cuyo, y se los llevaba a pie hasta Santiago para su comercialización. Lo que es la producción vitivinícola en Mendoza se va a dar posterior al terremoto de 1861, porque antes Mendoza era una provincia principalmente alfarera y que se dedicaba al engorde de ganado. Pero después del terremoto, cuando se caen los molinos, se arruinan las fincas, se tiene que buscar un nuevo método de cultivo y de una nueva economía, y ahí va a ser cuando surge la vitivinicultura que tiene auge todavía en la actualidad. Pero durante lo que es la época colonial, el paso, repito, se usaba para transportar los animales de engorde que se vendían en Chile. Eso sería la respuesta a tu pregunta. No, muchas gracias. De hecho, súper interesante, porque ahí nos damos cuenta que efectivamente en una primera instancia también nos deja entrever que era mucho más factible y rápido comerciar con Santiago que comerciar con Buenos Aires u otra localidad al lado del Atlántico. Entonces, claro, hay una relación que es intrínseca en definitiva. Mendoza va a ser una provincia de paso. Imagínense que de este lado de la cordillera se consideraba que era un pueblo perdido en las montañas. Buenos Aires quedaba muy lejos. Para llegar a Mendoza en ese tiempo se demoraban aproximadamente un mes y medio a caballo, con todo lo que eso significa. Entonces la provincia de Mendoza, o mejor dicho, el pueblo, porque en ese entonces era un pueblo de no más de 6.000 personas, va a ser fundamental como zona de intercambio comercial. Y era mucho más cerca Mendoza que Buenos Aires. Tengo una pregunta por acá. Pareciera que la intención original en ambos países era hacer un buen paso cordillerano, y tal vez no el único. Pero parece que la historia nos dice que esto ha salido un poco a la fuerza. Me explico. Estuvo el ferrocarril andino operando hasta 1934, según un dato que tengo por ahí. Y también en el sur, y volviendo a Pino Achado, tenemos que también existió la intención de conectar el ferrocarril en la región de la Araucanía, que por parte de Chile llegó hasta Lonquimay, y no llegó más allá, con la intención de conectar en este último ferrocarril Bahía Blanca con el puerto de Lilquén o los puertos de la octava región. Y también por el lado argentino, desde Mendoza a Santiago, existió el tren que después dejó de existir. Paralelamente, los ferrocarriles, después de la década del 70, en ambos países estuvieron sometidos a un proceso destructivo prácticamente, por distintas razones, que no era el caso explicar. Pero en nuestro país hay un gran desarrollo de ferrocarril hoy, y se ha pretendido muchas veces levantar la idea de reactivar un ferrocarril que una
tanto Bahía Blanca con Concepción o los puertos de la zona. Y surge hoy día el puerto de Chancay, que está dentro del contexto de la ruta de la seda, que va a conectar Perú con Brasil. Entonces, las buenas intenciones de los tiempos pasados aún no se concretan y hay más bien amenazas en esta integración. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Ahora? Sí, muy bien. Ya. Sí. Perfecto. Bueno, el tema del paso de Pinochado, como dije adelante, obedece a otro momento histórico de cuando se comienza a girar, debido a que el Estado argentino comienza con un proceso de, podríamos decir ya en su historia republicana, en lo que va a ser el territorio de Neuquén y la provincia de Neuquén. Y más tarde, ¿cierto?, este plan ambicioso de querer unir el Biobío con la zona de Bahía Blanca, y que se avanzó bastante, porque recordemos que Lonquimay, paradójicamente, está al oriente de la alta cumbre, está en una zona que podríamos decir transcordillerana, porque el túnel de las raíces justamente está en la zona de las altas cumbres, y por ello Lonquimay tiene un clima más parecido al de Zapala, de Neuquén, que a Temuco. Bueno, dicho eso, a lo que obedeció el tren que hubo desde Santiago a Mendoza, ¿no es cierto?, era un directamente que buscaba, como decía Jesús, también tanto transporte de pasajeros como también intercambio comercial. De hecho, fue una obra bastante titánica. Se empleó un sistema de ferrocarril de cremallera que permitía a las locomotoras soltar las pendientes que tenían incluso hasta un 8%, y que se iba serpenteando, ¿no es cierto?, por el valle del río Aconcagua, por el lado chileno, hasta poder lograr la cumbre, y de ahí, ¿no es cierto?, a través de lo que era el valle de Mendoza, que en total fueron 248 kilómetros, en el que había túneles, puentes, viaductos, y bueno, en algunas partes incluía tramos de extracción convencional, como los que estamos acostumbrados a ver en las zonas planas, y en otras partes tenía que haber un sistema de cremallera, especialmente en la zona donde la pendiente, ¿no es cierto?, se acusaba. Por tanto, este sistema de transporte fue construido, ¿no es cierto?, en el año final del siglo XIX por una empresa británica, recién en 1902, ¿no es cierto?, bien logró ser inaugurado, o sea, lo que señala el tiempo que demoró, ¿no es cierto?, en poder ponerse en marcha, y que hoy día lamentablemente está en desuso. Ahora está este ambicioso proyecto de crear un túnel a menor altura y que tiene un ferrocarril, pero eso ya tiene como 30 años de edad, y los ciclos políticos, económicos que tiene tanto Chile como Argentina, pero no augura que el próximo esto se pueda concretar. Me gustaría llevarlos a otra arista de este mismo tema ahora, pasando de lo cultural, social de este tema a su lado más político y diplomático. Las fronteras usualmente suelen ser espacios de tensión o de conflicto. ¿Cómo se construyó esa mirada compartida que tienen Chile y Argentina sobre los Andes hoy? ¿Qué tratados influyeron en aquello? ¿Cómo la gestión de la frontera se logró llevar a un buen acuerdo? O incluso también se me viene a la mente, ¿qué rol en su momento tuvo el abrazo de Maipú en esta visión mancomunada que Chile y Argentina hoy tienen sobre la cordillera de los Andes? Muy buena pregunta, muy interesante. Realmente, a pesar de las distintas diferencias políticas que han existido a lo largo del tiempo, es cierto que Chile y Argentina son dos pueblos hermanos, y la cordillera no nos divide, no nos separa, sino que nos une. Es como el cordón umbilical que une al hijo con la madre. Acá somos dos países hermanos que han tenido sus diferencias políticas a lo largo del tiempo, pero que en la actualidad ya han sido superadas, y sin duda el abrazo simbólico de Maipú entre San Martín y O'Higgins fue un hito que ha perdurado a lo largo del tiempo, y sí, podemos decir las distintas diferencias políticas
han querido enfrentar a los dos países, pero tenemos la memorable frase del Cristo Redentor, dice que se caerán estas montañas antes que argentinos y chilenos se peleen. No sé si César quiere agregar un poco más el contexto histórico de las distintas enfrentamientos o diferencias políticas que hemos tenido. Pero lo que yo sí resalto, o lo que buscamos resaltar en este artículo, es que a pesar de esas diferencias, la hermandad es mucho más fuerte que las diferencias que pueden llegar a haber existido. Y bueno, justamente, Nicolás, no hay un tema que no habíamos tocado en 1881. Fue el que firmó Chile con Argentina, que estableció que el límite de la división de los estados sería por las más altas cumbres, cuyas cumbres dividan las aguas. Y esto hizo de que la zona más elevada de la cordillera, evitando por recursos fluviales, por ahí fuera saltando el límite internacional entre los dos países, porque no confundir límite con frontera, que podemos a veces creer que son sinónimos y en la realidad están relacionados, pero sinónimos no. La frontera es la cordillera de los Andes, el límite es la línea política que va saltando por las cumbres más altas y que dividen las aguas. Esa fue establecida en 1881, por lo menos en la zona en la cual nosotros estamos estudiando, que es el cruce entre Santiago y Mendoza, fue establecida en ese año sin mayor dificultad. No así más sur, donde hubo bastantes dificultades que hubo que después ir haciendo arreglos en 1899, 1902, el más importante, 1978, que fue cuando casi una guerra en la zona del Beagle, y todavía está pendiente la demarcación en la zona de los hielos continentales, que dicen los argentinos, que nosotros lo llamamos Capo de Hielo Sur. Y también recordar a lo que dice justamente Jesús, nunca hemos llegado a un conflicto armado, porque con nuestros 3 vecinos que tenemos sí hemos tenido conflicto armado con Bolivia y Perú 2 veces, pero con la Argentina felizmente no hemos llegado a eso. Y siguiendo en este mismo punto, aprovechando que tenemos las dos caras de esta moneda trasandina aquí presentes como entrevistados, ¿han tenido oportunidad de contrastar cómo se enseña esta parte de la historia tanto en Chile como en Argentina? En mi caso, algo. De hecho, hay una particularidad bien interesante. No sé si se escucha bien ahora, Eduardo. ¿Estamos mejor? ¿O se escuchan? Sí, adelante, adelante. Sí, mejor que era. Bien. Perfecto. Resulta de que abordar este tema, por ejemplo, chileno, aquí nosotros tenemos una asignatura que se llama Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que se imparte en la educación media. En el caso argentino, ahí Jesús puede entenderse más en eso. La geografía y la historia son 2 materias separadas, donde en la universidad los profesores estudian o profesorado en historia o profesorado en geografía, por tanto, que aborda desde la distinta disciplina con un docente distinto en materias distintas. Acá en el caso chileno, esto se trabaja primeramente en sexto básico y en primero medio, en una unidad que se llama la Transformación del Territorio Chileno. Y lo que hoy día los profesores de aula, porque yo aparte de ser doctorante, soy profesor de educación media, lo que intentamos es generar, ¿no es cierto?, una construcción de conocimiento a partir de fuentes de información, la que idealmente el estudiante pueda construir su aprendizaje. Sabemos que esto siempre va a requerir de la guía del profesor y siempre vamos a tener tomando algunos elementos más tradicionales en los métodos de enseñanza. Pero lo que se busca, por lo menos en el caso chileno, es que el estudiante a partir de diversas fuentes justamente pueda reconstruir el pasado. Y obviamente la acción chilena sobre el tema del tratado de límite daría para otra conversación en cuanto a que existe esa en el imaginario de que nosotros fuimos presionados a firmar el tratado de 1881 mientras estábamos en plena guerra del Pacífico con Perú y Bolivia. Pero sí, entonces sería una para tratar en otra ocasión. Por la parte argentina, como comentaba César, desde la década del 70 los profesorados ya no se dictan juntos, sino que son separados. Tenés el profesorado en historia y aparte el profesorado en geografía. Sí tenemos materias en común por una cuestión lógica, pero cada uno es especialista en su temática.
Y este tema se trabaja a nivel secundario, en la escuela secundaria. Supongo que me parece que en Chile es medio, o no sé cómo recibe el nombre. Se ve en la conformación del Estado argentino y en la parte de historia de Mendoza, en lo que es historia local, también se trata este tema, pero me he dado cuenta que por ahí se ven temas separados y no hubo un planteamiento de darlo así como hemos hecho con César en el artículo. Así que este material va a ser sin duda de utilidad para las escuelas. De hecho, justamente un académico de acá de la Universidad de Concepción hace el alcance de este artículo que de Jesús Laderán, porque me decía la idea de convertirlo en una propuesta metodológica didáctica para la educación escolar, debido a que aborda la interinariedad, que es justamente uno de los focos que por lo menos tiene el currículum chileno, que también son otra diferencia. Ellos hablan de historia local, nosotros aquí en Chile tenemos un currículum único en todo el país, porque somos un estado, como ellos son federales, tienen mayor espacio para trabajar más locales o provinciales. Comprendo. Saben que se nos ha pasado volando el tiempo, pero no puedo despedir este programa ni despedirlos a ustedes sin hacerles una pregunta más con respecto a proyecciones que se pueden hacer a partir de toda la información histórica que han levantado a través de esta investigación. ¿Cómo podría potenciarse la Ruta de los Andes como un eje de integración cultural, turística, académica también y económica, por cierto, en los tiempos de hoy? A modo de reflexión. Jesús los planteaba como... Sí, me parece que se puede hacer mucho, hay mucho para hacer, para investigar, para difundir. Este es el puntapié inicial de distintas ramas, aristas que pueden salir de esta investigación. Se puede hacer desde una ruta de la comida, trabajar lo que es el turismo, con eso la economía, también hacer, no sé, alguna difusión de la hermandad que existe entre los pueblos, lo que es la ruta sanmartiniana. Hay muchas aristas para desarrollar y para explotar. Así que también puede dar espacio la publicación a nuevos temas de investigación. Desde la historia oral también me parece muy interesante poder conocer testimonios de personas que han cruzado la cordillera, o desde la historia cultural se pueden hacer investigaciones a devociones populares, mitos y leyendas, que también lo trabajamos con César en una parte del artículo. Les adelanto así, un mito popular que existe es la de un jinete sin cabeza que fue asesinado cuando funcionaba el ferrocarril a principios de 1910 por unos ladrones que le querían sacar la recaudación para pagar a los empleados. Y bueno, desde ahí quedó la leyenda del putre, que es un jinete que anda por las montañas buscando vengarse por lo que le hicieron. Es muy interesante, muy lindo para trabajar también en las escuelas. Sí, y bueno, justamente dentro de la proyección de artículos, la idea es poder ir enriqueciendo este trabajo, un puntapié inicial, y, ¿no es cierto?, seguir trabajando con más documentos históricos, con relatos de viajeros, como el que señalaba, ¿no es cierto?, el colega recientemente, también trabajando más con cartografía histórica, ya que hoy día, por lo menos desde el lado chileno, existe una digitalización de todos esos recursos en la Biblioteca Nacional, el Banco de Congreso Nacional, y también ir trabajando con los testimonios locales, ¿no es cierto?, a partir de cómo se ve la significancia hoy día de este paso. Sí, súper buena la información que nos van dando, nos van nutriendo también de
hechos, de hitos como justamente el tren, la importancia que tuvo en su momento, la importancia que sigue teniendo el paso hasta el día de hoy, las proyecciones que se pueden generar a través de este y otros trabajos más en cuanto a sacarle mayor provecho o a ponerlo en valor, como justamente se dice muchas veces en términos culturales, y también, ¿por qué no decirlo?, rescatar justamente esas vivencias de las personas que cruzaban constantemente por distintos motivos y cómo fueron entregando, compartiendo su cultura y, por otra parte, también incrementando esta relación que, para justamente, como bien se comentaba antes, los gobiernos de cada país tenían sus diferencias, pero estos pueblos tenían que seguir existiendo, tenían que seguir también dependiendo los unos de los otros para poder, por una parte, alcanzar sus objetivos particulares, como por otro, lisa y llanamente, considerar que el espacio más cercano con el que tenían para comunicarse, estoy hablando ya en lo más antiguo, en lo más pasado, hoy en día tal vez, claro, las necesidades son otras. Entonces, bueno, haciendo esta reflexión, ya casi finalizando el programa, invitarlos ahora a ustedes también a dejar tal vez un mensaje más allá de las preguntas que nosotros les podamos haber hecho y que sean inquietudes de ustedes o que quieran transmitir. Bueno, en mi caso, señalar, ¿no es cierto?, que con este trabajo lo que nosotros intentamos transmitir es que la historia cultural y la geografía cultural no solamente pueden enriquecer un análisis de un tema determinado, sino que nos dan, ¿no es cierto?, importantes herramientas para abordar los territorios, en este caso la cordillera de los Andes, que concentra la capa material y simbólica enlazada, y que aquí justamente nos enfocamos en un sector que es el paso del sistema Cristo Redentor o paso de los libertadores, pero esta cordillera está llena de historias, de desafíos a lo largo de todo su recorrido, que llega a ser incluso la columna vertebral de Sudamérica. Por tanto, para cerrar, solamente señalar que este tipo de trabajo justamente busca enriquecer ese análisis y, como bien decían los demás, también, ¿no es cierto?, hacer un aporte a lo que es las enseñanzas de las ciencias sociales en el aula escolar. Por mi parte, en primer lugar, les quiero agradecer por la invitación. En Mendoza está el brote de la mora, por eso estoy un poco congestionado. Mil disculpas. Y me parece importante rescatar acá que no hablamos solamente de caminos, sino que hablamos también de huellas y un legado que tiene que perdurar en la memoria tanto de argentinos como de chilenos, y la importancia de seguir bregando por la unidad de los pueblos. Ese es el mensaje que quiero dar yo, que quiero dejar, y también saludarlos con motivo de las fiestas patrias que están pronto a celebrar. Me encantaría estar en Chile comiendo empanadas con pedres, pero compromisos académicos me lo impiden. Pero bueno, sepan que en mi corazón el pueblo chileno lo tengo muy, muy adentro. Tengo muy buenos amigos en Chile, César uno de ellos, así que, como dije, la cordillera no nos separa, nos hermana mucho más. Perfecto. Bonito. Muchas gracias por despedirnos. Muchas gracias. Ya Bueno, nos encontró la hora, nos estábamos cruzando ahí con Eduardo con la despedida. Te doy la palabra, Eduardo. No, me gustó el mensaje final que nos dejó ahí, esa frase última, yo la encuentro pero súper buena, súper potente. No, nada, o sea, ya estamos finalizando nuestro programa. Agradecerle a Jesús, a César, por su tiempo, por su conocimiento, por justamente también tratar este tema justo a puertas de las fiestas patrias en Chile, y que bueno, sigamos dialogando, conversando, aprendiendo sobre estos hitos tan importantes para ambos países, para tanto Chile como para la provincia también de Mendoza, que la tenemos tan cerca. Y también agradecer a nuestros panelistas, a Nicolás de Under Express, a Marcelo
de Penquista RTV, y bueno, nuestro programa justamente versa sobre eso, es hablar temas diversos, porque somos un programa laico, pluralista y tolerante. Nos vamos a encontrar la próxima semana entonces con otro tema a la misma hora y por los mismos canales. Un abrazo a todos, que estén bien en sus casas y que tengan unas felices fiestas, y bueno, te sumamos también, Jesús, a nuestras celebraciones. Chao, Saludos a que estén todos. muy bien. Gracias. Chao. Gracias, Jesús. Saludos a todos. Bien.